Hace un par de semanas, amigos de YouTube, me encontré pues una cosa muy antigua de cuando yo era pequeño y es este inyector de señales de la marca Repi electrónica italiana. Y bueno, vamos a abrirlo para que lo veáis. Aquí está el inyector con su cable, que este cable se lo he construido yo porque faltaba, es lo único que faltaba en la caja. Es el cable para conectar a masa. Y aquí dentro está el inyector con sus instrucciones. Lo voy a poner aquí así para que lo veas mejor. A ver. Signal Launcher Radio. Ahora después os pondré las instrucciones para que las veáis y las comentaremos. Y aquí está el inyector de señales. Esta es la punta. Esta es la parte posterior. Y aquí todo esto que parece suciedad es una pegatina que llevaba y que ha desaparecido. Me imagino que con la marca del fabricante y diciendo pues eso, que es el Signal Launcher Radio. Signal Launcher Radio. Bueno, pues este aparato en su época utilizaba pilas de este tamaño, de la triple A. Yo, bueno, le voy a poner una batería de níquel y hidruro de molibdeno de 1,2 voltios, pero esto a efectos de funcionamiento no afecta para nada. Así que vamos a montar la pila. Para montar la pila hay que sacar esta parte de aquí atrás, a ver si puedo con una sola mano. Ahí está el pulsador. Ahora metemos la pila dentro, a ver si puedo. Ya está metida. Y ahora vamos a poner la parte posterior, que se pone introduciendo esto ahí dentro. Vamos a hacerlo. Voy a explicar un poco las instrucciones de este inyector de señales, el Signal Launcher Radio de Repi, en los datos técnicos. Este aparato, según el fabricante, funcionaba como generador de señales para radio y también como generador de señales para televisión. En el funcionamiento para radio, dice que tiene una frecuencia de 1 kilociclo y un armónico de 50 megaciclos, siendo la salida de 10,5 voltios eficaces y 30 voltios pico a pico. Y aquí las instrucciones traían un ejemplo de cómo utilizar el inyector de señales para diagnosticar un aparato de radio. El primer punto a inyectar la señal era en la antena. El segundo punto era a la primera salida de radiofrecuencia. El tercer punto era a la salida de la primera frecuencia intermedia. El cuarto punto a la salida de la segunda frecuencia intermedia. El quinto punto a la salida del detector. El sexto punto a la salida del primer amplificador de baja frecuencia. Y el séptimo punto a la salida del amplificador de baja frecuencia hacia el altavoz. A continuación venían las instrucciones para utilizar el inyector de señales para diagnosticar aparatos de televisión, y en los datos técnicos indica que tiene una frecuencia de 250 kilociclos, un armónico de 500 megaciclos y un voltaje de salida de 5 voltios eficaces y 15 voltios de pico. Por cierto que Julio Sanz Silver, el nombre que viene en la parte de abajo, fue el fabricante o importador de pilas y de baterías y de aparatos de radio y aparatos para electrónica de los años más o menos 50 y 60, una cosa muy antigua. Si conocéis las pilas Barta eran las que traía o fabricaba este señor, Julio Sanz Silver. Y a continuación, la página final de las instrucciones que traía este aparato, pues venía un ejemplo de dónde utilizar el inyector de señales a la hora de diagnosticar un televisor. Y estas instrucciones pues venían indicadas sobre todo para la parte de radiofrecuencia y la parte de baja frecuencia del televisor, siendo el primer punto en la antena de UHF, el segundo punto en la antena de VHF, el tercer punto en la primera etapa de radiofrecuencia de vídeo, el cuarto punto en la segunda etapa, el 5 en la segunda etapa, el 6 en el detector de vídeo, el 7 en la etapa final de vídeo y el 8 a la salida de la etapa final de vídeo y primera etapa amplificadora de radiofrecuencia de donde viene la señal de sonido.
El punto número 10 era en la parte posterior del detector de audio, de sonido, y el punto número 11 en la etapa final de audio que va directamente al altavoz. Y por último teníamos un punto 9 que no viene muy bien definido, pero parece ser que era en la toma de señal del cátodo del tubo de vacío donde se veía antiguamente la televisión en las pantallas. El inyector de señales se puede usar sin la toma de masa esta que yo he hecho, porque al inyectar la señal, la masa la inducimos a través de la toma de tierra de nuestro cuerpo, con el aire, por la capacidad que tenemos con el aparato que vayamos a diagnosticar con este inyector de señales, pero a mí no me gusta que ningún potencial pueda pasar por mi cuerpo. Así que, como yo recuerdo que estos aparatos llevaban siempre una conexión de toma de tierra, pues he hecho esta con un trozo de alambre, un cablecito y una pinza de cocodrilo. Vamos a ponérsela. Vale, ya está puesta la toma de tierra, la toma de masa, como podéis ver. Y esto, pues así es como se solía utilizar. Esto se conectaba al chasis y con esta punta, pues en aquella época, si teníamos válvulas, podíamos inyectar la señal en las rejas de control, o si teníamos transistores, pues en las bases y en los colectores, y en las válvulas, en las rejas de control y en las placas, y ver cómo funcionaba el aparato y si había algo averiado o no había algo averiado. Vamos a hacer unas pruebas para ver qué tipo de señal es la que produce este aparato, porque yo no lo conozco mucho más que por las instrucciones y por lo que recuerdo de pequeño, pero nunca tuve la oportunidad de ponerle este aparato a un osciloscopio y ver cómo sale la señal. Ya hemos conectado este inyector de señales al osciloscopio, tanto a masa como al vivo del osciloscopio, y ahora vamos a ver cuando yo pulso aquí y conecto la batería interna. Vamos a ver la señal que sale. Ahí la tenemos. Tenemos un pulso de aproximadamente 25 microsegundos. Y vamos a ver cuántos pulsos producimos. Tengo que cambiar la base de tiempos. Hemos cambiado la base de tiempos a 0,1 milisegundos. Ahora vamos a ver cuántos impulsos producimos. 1, 2, 3, 4 y 5 impulsos. Voy a ver si lo puedo bloquear. Bien, bloqueado. Bueno, pues vamos a ver esto a qué frecuencia más o menos se corresponde. Y aquí podemos ver en este gráfico más detalladamente el oscilograma de la señal. Como podéis ver, no es una señal alterna perfecta, son trenes de impulsos. Cada impulso ocupa un semiciclo de lo que sería una frecuencia de 40 fundamental, una frecuencia fundamental de 40 kHz, porque cada semiciclo ocupa 25 microsegundos y cada impulso tiene un voltaje de pico de aproximadamente de 15 a 20 voltios. Esta señal desde luego tiene bastantes armónicos y como podemos observar tiene una fuerte componente continua negativa en la señal. Pues bien, visto lo que dura cada semiperiodo de los impulsos, pues podemos ver que si tenemos 5 milisegundos, 5 impulsos, en un segundo tendremos X impulsos. Si hacemos los cálculos, dividir los 5 impulsos entre los 5 milisegundos, nos sale un total de 1000 impulsos por segundo. Ahora vamos a conectar el inyector de señales al amplificador de audio que me hice para poder escuchar qué señal es la que produce, para poder escucharla con el oído y ver qué tono tiene. Bueno, pues ya hemos conectado ahí a la toma de masa. Ahora vamos a colocar el inyector de señales aquí en la borna y vamos a prepararnos para inyectar la señal y a ver cómo suena. Bueno, y esto ha sido todo con el inyector REPI y espero que os haya gustado.